Entonces, chicos, en este video vamos a hablar de lo que sea necesario para lograrlo. ¿Y por qué voy a decir eso? Van a ver 3 diferentes clips de video que han preparado para mí. Pero antes de empezar, déjenme preguntarles, ¿alguna vez han hecho algo loco por su trabajo? ¿Cuántos de nosotros simplemente nos acercamos y vemos agua saliendo a chorros por la puerta o algo así? Y es como, oye, ¿sabes qué? ¿Qué es eso? Decía, sostén mi cerveza y mira esto. ¿Cuántas personas realmente han hecho eso? Se lanzaron y dijeron, miren, esto tiene que resolverse. Los clips de video que prepararon para mí hoy están realmente buenos. Así que lo que quiero preguntarles antes de comenzar es, ¿han hecho alguna vez algo loco? Quiero que me cuenten qué hicieron, por qué lo hicieron y qué pasaba por su mente. Pero si tienen alguna foto así, si tienen fotos o videos de algo que hayan visto que sea literalmente una locura, no tiene que ser de ustedes, no tiene que ser su aprendiz, no tiene que ser nada por el estilo. Y sé que a muchos de nosotros nos encantaría poner a nuestro aprendiz en esta situación y decirle, oye, aquí, haz esto, no te preocupes, estarás bien. Pero la cuestión es, ¿qué has hecho? ¿Qué has visto? ¿Y lo tienes en foto o video? Quédate por aquí. Échale un vistazo. Creo que te va a encantar. Bien, amigos, aquí tenemos una demostración de plomería impresionante. Por una reclamación de derechos de autor, tuvimos que eliminar este video. Algunas personas no desean que compartamos videos ya emitidos en TV. Aún así, queremos agradecer a este chico. Vean lo que hizo. Aquí al principio, el agua se acumula porque la boca de tormenta está obstruida con pasto, basura y hierbas, cualquier cosa de la calle. Como pueden ver, hay mucha agua junto a la carretera, obstruyendo el paso de los coches, ralentizando el tráfico y creando un cuello de botella. Vaya, el hombre que no ven está con agua hasta las rodillas, casi los muslos, usando un palo o rastrillo para despejar la rejilla, lo cual es admirable porque se esfuerza al máximo. Y lo impresionante es que, al final, se forma un efecto de ciclón cuando la alcantarilla se desatasca y succiona el agua, creando un vórtice de unos 60 a 90 centímetros. Bien hecho, hermano. Eso es lo que se debería hacer. Les diré algo, cualquier plomero que haga algo así, y ni siquiera tiene que ser un plomero, quiero decir, este tipo podría haber sido un trabajador municipal, lo que sea, chicos, esto es de lo que siempre hablamos. Eso, amigos, como plomeros, como profesionales de oficios, como dueños de negocios, lo que sea necesario. Y me encanta eso. Probablemente un trabajador municipal dijo, oye, mira, sé lo que está pasando aquí, ya he visto esto antes. Y se mete, como ven, dije hasta los muslos. Ella dijo hasta las rodillas. Lo que sea, chicos, ahí trabajando, sumergidos hasta los pies, intentando hacer todo lo posible para que los automovilistas puedan pasar. Eso es bastante genial. Ahora mismo no tengo sonido aquí, pero creo que sé lo que está haciendo. Definitivamente hay algún tipo de flujo de agua ahí. No hace lo que yo pensaba. Está tratando de destapar la válvula y excavar alrededor para poder cortar el flujo de agua. Parece ser un hidrante o una tubería principal, algo por el estilo. Vaya, observa eso. El agua estaba brotando y alcanzaba una altura de entre 9 y 12 metros. Una válvula. Ah, sí. Ahí está el hidrante al lado. Parece que alguien chocó contra el hidrante, lo tumbó o algo por el estilo, vato. Eso es lo que se necesita. No me malinterpretes, no todo mundo va a tener una llave para válvulas o algo similar en su vehículo, pero vato, meterse ahí y aguantar un chorro de agua que puede superar los 12 metros de altura y hacer lo que sea necesario para cerrar la válvula, eso realmente me impresiona. Es la foto que resume el trabajo estadounidense. Chapeau al valiente. Número 1. Quiero decirte, porque ya había visto esta, es increíble. Wrangler. No sé si le dan a este tipo jeans gratis de por vida, jeans gratis por un año, 100 pares de jeans, lo que sea. Esa foto vale totalmente la pena. Y te puedo decir, he estado en hoyos casi tan malos, nunca así, recuerdo agacharme. Una de mis charlas empieza con, recuerdo la primera vez que estaba de pie, con aguas negras hasta la cintura en un hoyo, y pensé, nunca puede ser peor que esto. Sí, puede. Justo ahí, literalmente, cabeza bajo el agua, trabajando a ciegas, intentando arreglar lo que sea. Se zambulle en el agua turbia. El dueño de la casa impresionado por la dedicación del trabajador. Cuando salí de nuevo, el chico ya estaba adentro. Ella tenía una pregunta para el empleado dedicado. ¿Te importaría si te hago una fotografía? Es que mi marido nunca va a creer esto. La imagen se ha viralizado a nivel mundial con elogios al hombre que excedió su deber. ¿Quién es el obrero sumergido que se convirtió en ícono global del espíritu de superación de EE? Tengo un trabajo muy sucio. Está bien,
Ahí lo tienen directamente de un plomero. Mi trabajo es realmente un trabajo muy sucio. Conozcan a Jimmy Cox, empleado de una compañía de agua cerca de Fort Worth, Texas. Básicamente solo aguantas la respiración y... Si te empieza a entrar algo por la nariz, ni modo. Pusimos a Jimmy en contacto con otro tipo que sabe todo sobre trabajos sucios. Dime que también te has dado una ducha. Es el señor Trabajos Sucios en persona, Mike Rowe, más recientemente. Conducía como en microcentro con una cerveza fría delante. Está brindando por Jimmy. Y dime que era una tubería de agua, porque si era de drenaje voy a tener que comprarte un caguamón entero. Sí, señor. Esta vez era una tubería de agua. Era una tubería de agua. He trabajado en alcantarillado. Algunos compañeros también. No es divertido, pero hay que hacer lo que toca. Observa en la foto. Jimmy lleva Wranglers. La marca de jeans quedó tan impresionada que le enviarán provisiones anuales. Un obsequio para quien personifica la dedicación laboral. Eso es lo que te digo. Te digo, mira, ya había visto esta foto antes. De hecho, vi la entrevista. Creo que incluso estuvo en varios programas nocturnos o algo así. Recuerdo haberlo visto y escuchado. Primero que nada, el tipo es de Texas. Eso tienes que amarlo, hombre. Esto es de lo que siempre hablo con los plomeros. Haz lo que sea necesario. Digo plomeros, pero en realidad, no importa en qué oficio estés. Haz lo que sea necesario, amigo. No se necesita mucho valor para simplemente hacer lo que se debe hacer. Y a veces vas a terminar mojado. A veces vas a terminar mojándote las botas. La verdad es que, al final del día, me encanta lo que hacen estos tipos. Se trata de hacer lo que sea necesario para terminar el trabajo. Eso es lo que hay que hacer. Y cuando ves a gente así, y yo he visto literalmente a personas tomar un pedazo de madera y astillarlo para meterlo en un agujero y detener el agua para poder entrar y arreglarlo. Así que hay muchas cosas diferentes que la gente tiene que hacer todo el tiempo. Pero es asombroso que al mejor vaquero, según el acuerdo, le dieran jeans gratis por un año. Eso es fenomenal, ya sea ver a plomeros, trabajadores municipales o a alguien en la carretera con la herramienta necesaria en su camión porque trabaja para servicios públicos. Es inspirador ver a la gente tomar la iniciativa y decir, esto necesita hacerse. Tengo el conocimiento, las herramientas y lo necesario para hacerlo. Esto para mí es de lo que se trata todo. Es por esto que la mayoría de nosotros hacemos lo que hacemos. Queremos ayudar a los demás. Queremos asegurarnos de que cuando entramos a las casas de las personas y atendemos a un cliente, lo estamos haciendo mejor que como lo harían la mayoría. Y mira, quiero decir, esta gente, estos tipos, si llegas a ver estos videos, por favor deja un comentario abajo y di, oye, mira, ese fui yo. Cuéntame qué pasaba por tu mente cuando lo hiciste, porque como dije, he estado en situaciones similares. Nada tan malo o tan increíble como estas. Era solo un trabajo. Pero te lanzas a una zanja llena de aguas residuales crudas, haces lo que sea necesario para terminar el trabajo en ese momento. Así que cualquiera de ustedes ahí fuera que literalmente haya tenido que hacer cosas locas como esta, ya sea que se haya grabado en video o tomado fotos o lo que sea, hazme el favor y déjame un comentario abajo y dime qué fue lo que hiciste y qué pensabas mientras lo hacías, porque no creo que haya mucha gente que tenga esa idea de voy a hacer lo que sea necesario para terminar esto de todos modos. Déjame un comentario abajo. Soy Roger Wakefield, jefe de AP y plomero experto. Nos vemos en el próximo video. Que no te arrastre la corriente.